Muy bien, buenos días a todos. De nuevo en el curso de Koans sobre Jesús de Nazaret. Quería, antes de empezar con el tema de hoy, el comentaros. Os ruego por favor, si no se oye, que me pongáis una nota en el chat diciendo que tenéis algún problema de audición. Este curso requiere algunas recomendaciones que las hice al principio y las vuelvo a repetir en el día de hoy, porque no es un curso de conocimientos sobre la Biblia o un curso de intentar ver un análisis exegético desde una perspectiva diferente, sino que es también un camino espiritual, debe ser un curso para el adiestramiento personal y espiritual. Por ello, yo recomiendo que antes de asistir a estas charlas tengáis vuestro tiempo de meditación, de silencio, con la práctica que realicéis, y luego también que anteriormente al curso hayáis leído, si es posible, el texto del libro correspondiente. Sabéis que está basado en el libro de los Koans de Jesús de Nazaret que edité, y que luego os coloquéis en actitud de profunda escucha en relación con esta charla, porque de lo que se trata principalmente es que penetre un mensaje interior, un proceso interior. No es una reflexión que yo hago desde una perspectiva intelectual estrictamente, sino es desde una perspectiva de silencio, de experiencia interior. Ya he citado a algunos amigos que una parte importante de este libro yo lo escribí en procesos de retiro, por lo tanto no intento enmendar la plana a ningún analista o exegético, sino intento mostrar lo que desde mi corazón yo veo en la vida y en el mensaje de Jesús. Bien, dicho esto, vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy en el libro aparece como, es el Koan número 11, aparece como Mi yugo es suave. Habéis visto en el título de la charla que yo le he puesto el título de Mi yugo es natural. Hay una razón para ello. El texto procede de Mateos 11, 28-38 y dice así: Venid a mí todos los que trabajáis y lleváis una pesada carga, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Hay un texto paralelo en el Evangelio de Tomás, en el dicho 90, que dice así: Venid a mí, pues mi yugo es natural y mi dominio es manso, y encontraréis reposo para vosotros mismos. Y luego hay algunos textos que son del Antiguo Testamento, que pueden considerarse también paralelos. Uno de ellos es el de Jeremías: porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a todo alma atribulada. También lo encontramos el texto del Eclesiástico 6:26, que dice: la sabiduría invita a la gente a acudir a ella, a encontrar la paz y aceptar su yugo. Bien, antes de entrar en el centro del mensaje, conviene, perdón, que es que estaba oyéndome a mí mismo, conviene decir algo sobre el tema de la historicidad del texto. Geza Vermes, que es un analista del Nuevo Testamento, pero desde la perspectiva de la tradición judía, entiende que el añadido de este dicho en Jesús de Nazaret es una
reproducción, es un fragmento añadido por Mateo y que no es, dijéramos, palabras originales de Jesús. Esto se cita un poco por los paralelos que hay en el Antiguo Testamento de este dicho y del intento permanente en Mateo de que reproducir y justificar el cumplimiento de la tradición talmúdica en la vida de Jesús. A favor de esta razón de Geza Vermes está de que ese texto no aparece en los otros sinópticos, o sea, no aparece en Lucas. En Lucas aparece el texto anterior procedente del Evangelio Q, pero este trozo no aparece. Y tampoco aparece en Marcos. Por lo tanto, dijéramos ahí falta fuente, pero en contra de ello está el impacto que produce el ver este texto en Tomás. Tomás, que tiene una fuente totalmente independiente y que realmente es una recogida de dichos donde no hay una pretensión de cumplimiento del Antiguo Testamento necesariamente y que realmente tiene más bien una influencia gnóstica, repite prácticamente el dicho como este yugo es natural. No obstante, sea un añadido o no lo sea, lo que sí que está claro es que este dicho es atribuido a Jesús sobre la base de la impronta que la personalidad de Jesús tuvo en sus discípulos. Por lo tanto, vamos a analizarlo con una credibilidad en relación con cómo veían los discípulos de la primera generación a Jesús. El dicho empieza de una forma que es importante citar. Venid a mí todos los que trabajáis y lleváis una pesada carga. Y yo creo que tenemos que colocarnos en el momento actual para sentirnos impelidos por este dicho del Maestro. En este atribulado comienzo del siglo XXI, somos muchos los que vivimos el drama de la contradicción en nuestro siglo. Los que en muchos momentos de nuestros días nos sentimos cansados, agobiados incluso, no viendo salida. Somos muchos los que sufrimos en nuestra carne posiblemente pues el drama del paro, el drama de la falta de subsistencia, las perspectivas de la injusticia en el reparto de recursos en nuestro mundo, el tema de la falta de solidaridad y de movimiento comunitario, la crisis de nuestros sistemas políticos, la crisis de nuestros sistemas sociales, el enfrentamiento entre las gentes y la aparición de los fundamentalismos de nuestro siglo, la vuelta a los fantasmas de la primera mitad del siglo XX y la falta de perspectiva de futuro. Hay que citar algo más profundamente, que es los próximos 50 años van a ser años de dificultades para la humanidad, porque vivimos un tránsito que alguien califica escatológico, yo prefiero calificarlo solo de estratégico, un tránsito desde una forma de producir a otra diferente, un tránsito en la limitación de los recursos, un tránsito en la transición de las sociedades pobres en sociedades emergentes, un tránsito en la dinámica de injusticia, un tránsito en el modelo de democracia, un tránsito en nuestro modelo de familia y un tránsito también en nuestra conciencia individual. Y ese tránsito nos agobia y nos hace sentirnos a veces solos y nos hace sentirnos perdidos y nos hace sentirnos que hay una carga tremenda sobre nuestras espaldas, sobre todo cuando
queremos comprometernos con nuestro siglo y miramos lúcidamente los problemas. Miramos lúcidamente la gente que muere de hambre, la gente que vive en guerra, y todo este escenario lo contemplamos al tiempo que de pronto una voz transhistórica a través de los siglos nos dice: venid a mí todos los que trabajáis y lleváis una pesada carga. Tomad sobre vosotros mi yugo. Y este es el centro del koan. Porque antes de tomar sobre vosotros mi yugo dice: yo os daré descanso. O sea, Jesús ofrece un descanso profundo del alma, del espíritu, en medio de la carga y en medio del trabajo. No nos dice que yo os quitaré la carga, yo os quitaré el trabajo, os quitaré el cansancio, sino que yo os daré descanso, mi descanso, como tomando mi yugo. Y esto tiene doble versión. Hay una versión que os va a sorprender porque la palabra yugo tiene doble sentido. Un exégeta analizando este término de orientación oriental habla y compara cómo la palabra yugo y la palabra yoga proceden de la misma raíz, que es yog, que significa unir. Puede entenderse entonces la palabra yugo como nueva carga, nuevo trabajo, nuevo uncimiento de carga sobre sí mismo, o puede entenderse como un acto de unión. La raíz es la raíz de la palabra yoga, y yoga es la práctica espiritual destinada a acelerar física, mental y espiritualmente el desarrollo personal a fin de lograr la unión de lo humano y de lo divino. Por lo tanto, no hay que plantear el planteamiento, aunque es posible, de que Jesús fuera o tuviera conocimientos del yoga, pero impacta importantemente en nosotros el tema de que el término que se utiliza, coged mi yugo, es asumir mi yoga, asumir mi proceso de unión, el proceso de unión que yo planteo entre lo humano y lo divino. Y esto abre una puerta tremenda a nuestra interpretación. O sea, una perspectiva de una cristiandad interior esotérica, es interior también, puede interpretar los versículos de Mateo de forma que las prácticas que yo prescribo producen una evolución hacia la unión de lo humano y de lo divino. Esta sería una interpretación. Otra interpretación es que, y en este sentido, fijaos, cojo un texto de Benedicto XVI que os voy a leer. El yugo de Cristo es la ley del amor. Es su mandamiento que ha dejado a sus discípulos, el verdadero remedio para las heridas de la humanidad, para esto que veníamos hablando, para nuestro agobio, nuestra angustia, tanto materiales como el hambre y las injusticias y psicológicas y morales causadas por un falso bienestar. Es una regla de vida basada en el amor fraterno, que tiene su manantial en el amor de Dios. Por esto es necesario abandonar el camino de la arrogancia, de la violencia utilizada para procurarse posiciones cada vez de mayor poder, para asegurarse el éxito a toda costa. También por respeto del ambiente es necesario renunciar al estilo agresivo que ha dominado en los últimos siglos y adoptar una razonable mansedumbre, pero sobre todo en las relaciones humanas interpersonales, sociales, la regla del respeto y de la no violencia, es decir, la fuerza de la verdad contra todo abuso, puede asegurar un futuro digno del hombre. Este texto es texto del año 2011 de Benedicto XVI, un sermón que él pronunció, y que de alguna manera tiene muchos elementos que a mí me gustaría luego posteriormente plantear.
Más adelante citaré el término natural que utiliza Tomás, pero vamos a avanzar en el análisis. También hay una comparación entre el tema del yugo y el tema de la sed, del agua viva. En Juan 7:37 se cita lo siguiente: y en el último día, el gran día de fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, si alguno se encuentra sin salida, si alguno se encuentra con sed de solución a los problemas de su vida, que venga a mí y beba. Luego Jesús se ofrece a sí mismo, no como que nos pone encima una carga, sino que nos ofrece su vida, su persona, como forma de solución a los problemas del mundo. He dicho antes que Tomás cambia el término suave o ligero por natural. Natural es respondiendo a la naturaleza, respondiendo a la realidad. Es curioso que Tomás utilice este término, porque esto vendría, si unimos los dos términos que hemos dicho ahora, mi forma de unir responde a la naturaleza. Eso sería asumir mi yugo y entender que es natural. Esto es, si no encontráis salida, si os encontráis encerrados en un mundo de angustia, de soledad y de separación, venid a la forma de unión que yo os ofrezco, que además responde a la naturaleza tal como es, tal como era, tal como fue. Esta es una visión totalmente diferente. O sea, Jesús mostraría, de acuerdo con Tomás, que nuestra forma de volver a encontrar nuestro camino es volver a las raíces de nuestra propia realidad, de nuestro propio ser. Resumamos esto a la vista del concepto de transformación que intentamos en los caminos espirituales, transformación de la conciencia, transformación de la forma de ver. Todo el mensaje del yugo y de la unión natural que Jesús plantea está dentro de su propuesta del reino de Dios y de la propuesta que nos hace de discipulado dentro del reino de Dios, entendiendo como reino de Dios una nueva forma de percibir la realidad y de resolver los problemas humanos, de superar las situaciones de sufrimiento. Y eso lo expresa a través de su mensaje y a través de su vida, de la forma como él actúa, que como vimos en los dos textos anteriores, es a través del amor en acción, que lleva el elemento terapéutico detrás de sí, el elemento de sanar a la persona en su conjunto. El significado, el sentido pleno de la existencia es la forma de alcanzar la paz. Entender, comprender y vivir la existencia desde el centro es la forma de alcanzar la paz. En términos históricos, el concepto de yugo que Jesús emplea es una alternativa al concepto de yugo, de unción, de carga que la ley mosaica planteaba a las personas del pueblo de Judea. Y cuando él lo expresa, también hay otro paralelismo en Mateo 23, en el cual dice: no sigáis los criterios de los poderosos, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, los escribas y fariseos, ni con un dedo quieren moverlas. O sea, que es un proceso de que mi yugo, mi propuesta de vida, es una alternativa a la propuesta de la ley.
es la eliminación definitiva de la ley opresiva por la sustitución del camino del Espíritu, que es un camino que lleva a la libertad y que lleva a la liberación, y por lo tanto nos hace salir de la situación de angustia y de opresión en la cual vivimos. Ya os he comentado varias veces que para mí el hecho de comentar estos textos no tiene ningún sentido si no tiene un reflejo claro en nuestras vidas de nuestro mundo, y por eso hago tanta insistencia en el planteamiento transhistórico. ¿Qué es lo que nos queda en este momento en nuestras vidas de este planteamiento? Por favor, analizar vuestro corazón y entender estas palabras desde vuestro corazón, de lo que os pasa en este momento, de lo que vivís en estos días, de lo que vivimos todos en nuestra sociedad en estos días. Y este texto es un texto especialmente indicado porque no es un texto mental, de análisis mental, sino un texto que nos toca esta angustia que sentimos en nuestra alma y de cómo buscar una salida, cómo buscar la fuente que nos alivie. Estar sometido al yugo de la ley implica una forma de ver, que es el yo separado, el yo necesitado y el yo que busca hacerse merecedor. Por lo tanto, ha de cumplir con la norma. Parte de ser condenado y necesitar justificarse. La aceptación del yugo alternativo de Jesús es comprender que no necesitamos justificarnos. Es comprender que desde el origen somos aceptados. Es comprender que somos la misma esencia divina, el mismo ser que realiza no para ser aceptado, sino para crear. La clave de nuestra angustia ante los hechos de nuestro siglo es que nuestra visión es la visión está dentro de un formato de racionalidad que está caduca, que está terminando. Y ese formato es el formato del yo individual, separado, perdido en medio de la contradicción de las cosas y luchando por solucionar sus necesidades. Un salto en nuestra visión de conciencia cambiará las condiciones personales, las condiciones sociales, las condiciones del grupo. Y ese salto es lo que viene simbolizado en el concepto de yog de Jesús, de unión de Jesús. Es muy curioso, y sigo pegando saltos, que el autor de La Nube, el monje anónimo inglés de La Nube del no saber, en un determinado texto se hace referencia a este término y dice: no más fidelidad a la ley, sino a la dirección del amor. Esto es, no más fidelidad a la norma externa impuesta de por sí, sino a la dirección que el amor interior nos lleva. Una apertura de comunión, una apertura de participación, de visión interconectada de la realidad, nos lleva a un movimiento amoroso. Entender que desde el punto de vista místico, espiritual, amor es igual a apertura, a aceptación, a rendirse ante la realidad, o sea, a de pronto hacer caer las murallas. No es una emoción simplemente, es una actitud vital global en la cual de pronto lo que está separado deja de estar separado, lo que está aislado y que tiene barreras de defensa y que tiene barreras de diferencia, de pronto desaparecen y aparece la dinámica de unidad. Esta dinámica de unidad es el concepto esencial del yugo, es el concepto de unión de vida en la cual Jesús nos invita.
Supongo que a la vista de esta nueva interpretación os dais cuenta de la tremenda profundidad, del tremendo descanso que producen las palabras de Jesús como un ungüento suave en nuestra alma, porque es un concepto totalmente diferente, es un concepto que nos hace libres. Uno de los textos primeros que se registran del cristianismo, el texto de la Carta de los Gálatas de Pablo, dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». O sea, es una alternativa, es un proceso de liberación de la conciencia y de la vida, que empieza en el interior del corazón humano. Cuando somos capaces de superar esta visión de conciencia, todo nuestro trabajo no es un trabajo de puños cerrados, no es un trabajo de angustia, de presionar y de tirar y de meter la mano una y otra vez porque esto es imposible, porque no puedo yo solo, etcétera, sino que se convierte en una acción dentro de la paz, una acción que se vuelve suave y natural, una acción creativa, a pesar de la dureza, a pesar del dolor. O sea, la superación del sufrimiento es la superación de una visión errónea de la realidad, no la eliminación del dolor que está ahí y que tenemos que seguir trabajando para ir mejorando las condiciones vitales. Pero trabajar para mejorar las condiciones vitales se hace desde una perspectiva diferente que produce descanso y paz, que produce aceptación de la vida. No se olvida que la palabra suave que se emplea en Mateo, en griego, es gestos, J-R, gestos, que quiere decir exactamente que encaja bien, que entra suave. Y parece que hace referencia un poco al concepto, no os olvidéis que Jesús hablaba para un campesinado en Galilea y letrado, y utilizaba términos muy familiares, y ese término podría ser muy familiar a su propia actividad, cuando encajaba las piezas de madera o los ladrillos en las casas, desde su actividad, de su profesión como testón. Esto está encajando, esto está ajustado, esto obtiene una estructura natural. Entonces este término de que nuestra vida, nuestra actividad encaja bien, entra suave, se mueve con el flujo, es natural, es un término que aquí también tiene importancia. Por otra parte, no quiero dejar de citar que la alternativa del yugo de Jesús implica un cambio diferente de la propia concepción sociológica de Dios, que parte de un Dios en conflicto, un Dios que necesita justificación, el Dios del Antiguo Testamento, que requiere una negociación para llegar a la paz, a un Dios íntimo que ya da por justificado de entrada la participación en la naturaleza divina como una participación maternal, fraternal, providente hacia todos los que existen. Coger mi yugo es aceptar mi vida. En este sentido, cuando él cita es suficiente con que el discípulo se haga igual al maestro, que se cita en el mismo texto, está implicando, no está hablando de os pongo una misión, os doy una carga, os acepto en una determinada condición de vuestra función, sino haceros como yo, vivid como yo, expresar la vida como yo la expreso, ver la vida como yo la veo.
Esto es también una transformación, una visión diferente de lo que habitualmente estamos acostumbrados a comprender respecto a la misión nuestra en la vida. Si cuando se nos llama por parte de Jesús al discipulado del reino, o sea, a vivir una visión diferente de la realidad, nos está dando un marco concreto de comportamiento. Ese marco concreto de comportamiento es mi propia vida, dice Jesús. Como yo soy, como yo me expreso, es como es la vía para alcanzar la paz. Por lo tanto, no es un evangelio o una predicación de mensajes o de filosofías, sino es de vida. Ver a las personas como yo las veo, actuar frente a la gente como yo actúo. Y este planteamiento del profeta es un planteamiento que le involucra globalmente y nos involucra globalmente. En el texto se cita, por último, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es bastante fuerte el que estos calificativos puestos en boca de Jesús, manso y humilde de corazón. Desde luego son calificativos que debieron impactar fuertemente en la comunidad que escribió esto, porque no son los típicos que se expresan con el Mesías que se esperaba, el Mesías escatológico, sino es una transformación profunda de los valores que permite que a quien es superior se le considere el servidor, y al que está en el centro se define a sí mismo como manso y humilde de corazón. Cuando yo leía esto, me llevó de pronto de nuevo al texto de la nube del no saber, que habla y da una importancia esencial en el camino espiritual a la adquisición de la humildad perfecta. La nube del no saber diferencia entre la humildad imperfecta, resultado de la humillación del ser humano como consecuencia de considerarse a sí mismo pecador y falto e insuficiente, reconocer todas mis faltas, todas mis debilidades, todo tal, y aceptarlas y verlas, y esa es una humildad desde lo negativo, a el salto a la visión mística. Y el salto a la visión mística se define, lo dice exactamente la nube, lo siguiente, dice: en segundo lugar, reconocerá en sí mismo, si bien de forma incipiente, la naturaleza divina, y este reconocimiento aparecerá como una revelación abrumadora, que al contemplarla le cegará y les será difícil sostenerse en sus pies. El reconocimiento interior de la naturaleza divina es un salto muy importante, dicho por un medievalista como es este autor, en el cual roza el marco de lo admisible desde el punto de vista de la ortodoxia católica, pero lo hace desde la perspectiva de su experiencia interior. Es nuestro proceso de reconocimiento de nuestra propia naturaleza, de lo natural, que se decía en Tomás, nos hace de pronto aceptar la realidad profunda y totalmente, no en función de un yo separado que se está continuamente interrogando lo que es, sino en función de ser simplemente, y ese ser simplemente lo abarca todo, y lo abarca todo en el sentido de la naturaleza global, cósmica, la conciencia global cósmica, y esa es la humildad perfecta. A ese tipo de humildad es a la que se refiere Jesús. Jesús no tiene que demostrar nada, no tiene que perseguir nada, no tiene que colocarse ningún alguien en su forma de expresarse, en su forma de ser, sino que tiene que simplemente mostrar lo que es, mostrar la realidad, tener pasión por la realidad, por lo que es, simplemente, en cada momento, en cada instante, es ser
esencialmente humilde, ser perfectamente humilde. Por lo tanto, mansedumbre, esto es suavidad del alma, esta armonía del alma, esta paz interior y esta humildad perfecta es la consecuencia básica de la irrupción de lo divino, que es lo mismo decir la irrupción de la realidad en el fondo del corazón del hombre, en el fondo del corazón de la persona, de tal manera que pueda expresarse el concepto de alcanzaréis descanso en vuestras almas. Al final del texto escrito en el libro aparecen varios textos que reflejan claramente esta forma de sentir interior, especialmente en Isaías, pero también en Jeremías. Por ejemplo, en Isaías 52 hay un texto hermosísimo que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Esta forma es un encanto de cómo nuestra vida, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro drama presente, puede expresarse como un canto de libertad, como un canto de liberación, como una lluvia de paz que nosotros podamos ofrecer al mundo, empezando por los más próximos. Y el más próximo de todos somos nosotros mismos. Termino el texto habitualmente, bueno, en este caso con un dicho del sufí anónimo: solo cuando cesa el agitado transcurrir de las olas, el océano ilimitado muestra su serenidad eterna. Es muy posible que el término "la ola es el mar" Viligis se ilustrara de aquí, pero lo importante aquí es el agitado transcurrir de las olas. No es que deje de existir los acontecimientos, no es que no exista olas, sino que no nos veamos agitados por nuestra concepción superficial de las cosas. Cuando dejamos de correr, de ir con los puños apretados, creyendo que todo depende de nosotros, cuando dejemos de colocar nuestro personajillo por delante, cuando por fin, en medio de nuestra oscuridad, nos rendimos y nos abrimos a un escenario de que las cosas sean hechas, entonces es cuando quizás lo ilimitado del océano se exprese, se manifieste, y entonces muestre su serenidad eterna, o sea, muestre que todo es uno, y que todo es uno da lugar a la paz, da lugar a la serenidad. Bien, yo creo que el mensaje es suficientemente profundo como para que no avancemos más. Lo que tenemos que hacer con este mensaje es masticarlo en la práctica. A veces nos metemos en la propia práctica espiritual con con un interrogante tan grande, con una angustia tan fuerte de conseguir, de tal, que lo convertimos en otro proceso de inestabilidad, de falta de paz. Un avance en el camino espiritual se muestra por humildad y por paz. Y para ello nuestra actitud debe ser el de rendirnos a la realidad, de abrirnos amorosamente.
Dentro de poco empezaré el ciclo sobre la nube del no saber y ahora mismo recuerdo que la clave principal del mensaje de la nube del no saber es abrirnos amorosamente en la oscuridad. Esa es la clave principal. Y esa es la actitud central de este texto. Si nos abrimos a la realidad, aceptándola plenamente con todas sus contradicciones, pero manteniéndonos en el centro de nosotros mismos, vinculados a lo que es real desde el origen, que es la no división, que es el yugo, que es el yo, que es la unión a la que somos llamados, a partir de ahí se desarrolla una dinámica diferente. Bien, y quiero terminar entonces con, como siempre, con un comentario interior. Para ello vamos a ponernos derechos, nos ponemos un momento en silencio y nos recogemos en el centro de nosotros mismos con el eco de estas palabras que han sonado dentro. Sí, maestro, me enfrento a la vida demasiadas veces con los puños cerrados. Tengo miedo de que se me escape. Ando corriendo de un lado a otro, buscando, intentando comprender. Es como si estuviese jugando al escondite con la vida. La ley de mis padres me indicó que no me fiara de nada ni de nadie, que solamente trabajara y ansiara y buscara y corriera para resolver las contradicciones de la vida y para resolver mi misión en ella. Pero no encuentro descanso en mi mente. Por la noche, mis sueños están llenos de persecuciones, de corridas de un lado a otro, de buscar y buscar sin encontrar, de sombras y de huidas. Persigo obstáculos y fantasmas y me despierto con dolor en los huesos y la espalda cargada y no puedo con mi carga. Y a veces este peso me abruma y a veces siento mi mundo y mi sociedad con una gran angustia. Sin embargo, tú hoy te me muestras de otra manera. Siempre he pensado que tu mensaje era muy exigente y a veces falsamente he comprendido o he querido comprender que era una exigencia más en esta carrera mía. Sin embargo, me miras lleno de amor, me abrazas, relajas mis músculos, tocas mi espalda dolorida y me masajeas la espalda. Mientras me susurras en el oído, ¿por qué corres tanto? ¿De qué te agobias? ¿De qué te angustias? Ven conmigo al alegre canto de la libertad. Trabaja, sí, trabaja. Haz en cada momento lo que toca. Pero desde el descanso, desde la paz, entrégate y ríndete y deja que las cosas por fin se hagan y no pienses que eres el salvapatrias, que eres el último Mesías que ha de venir, que tengas que resolver los males del mundo. Los resolverás, sí, pero dentro del mundo, no desde fuera. Solo tienes que permitir que se exprese tu corazón tal como es, en este momento. Abre los ojos, hermano mío,
abre los ojos, hijo mío, y verás que todo está bien. Y sentirás por fin en la suave lluvia del amor que yo te ofrezco. Esto me dice, si me veo estúpido, me siento tonto, corriendo como ando corriendo. Y hoy por fin me siento en la acera de mi vida y me prometo a mí mismo apoyar mi cabeza y no sentirme solo más. Y ahora el poema. He recorrido los caminos, he atravesado los collados, y mi espíritu está inquieto, y mi alma no descansa. Estoy como esperando, ansioso en la búsqueda, con prisas en el encuentro. ¿Dónde encontraré la fuente que calme esta sed? ¿Dónde la sombra que alivie el fuego que me consume? Me dices, muéstrame tu alma, muéstrame tu espíritu y yo lo aliviaré. Le daré descanso a mi lado. Pues conmigo conocerás el secreto que alivia el corazón, que crea la paz en el alma. Te veo, maestro, en medio de la gente, te veo andando sin descanso. Veo tus manos extendidas, tus pies llenos de polvo del camino. Pero tu mirada es suave, tus ojos brillan de amor y tu voz es melodiosa y tierna. Eres fuente, apoyo en todos mis pasos, descanso en la tarde de mis días. No sé de dónde viene esta paz que tú muestras. ¿Cómo puedes recorrer los valles y escalar los montes mientras esta música suave todo lo atraviesa? ¿De dónde viene, maestro? ¿De dónde viene esta paz? Que tengáis buen día.